This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Election Registration Board na syudad taman counter-check el posted computerized voters list y el Election Day computerized voters list. Kandidato prohibido man kampanya na Abril 17 y 18, Monday, Thursday y Good Friday. Polisya kondusi konferensya para mira sitwasyon del paz y orden na syudad. Mas mucho barrio oficiales el te expresa suporta kun Katchua. 5 residensya ya quema na vicinidad del Veterans Avenue Extension en antes tarde. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El City Election Registration Board na syudad taman counter-check ya ahora mag-posted computerized voters list, el Election Day computerized voters list. Estel sirvi como basehan del mga electoral board ken lang mga botante el kwalifikaw bota y entra na mismo presinto. Aquel report ni Marifi Tamayo. Takondusi ahora hearing el Election Registration Board o ERB ambos del Distrito 1 y 2 donde tasisila el certification y verification con el lista del mga botante na syudad. Este amo el posted computerized voters list y el Election Day computerized voters list. Asugun con el election officer del syudad Attorney John Christian Babiera y al principio sila ase con el verification y certification del Marzo 31 y ay termina este na Abril 4. We have now an election registration board hearing for the purpose of certification and verification of the list of voters. No, este posted computerized voters list as well as el election day election day computerized voters list tao sagad mismo na election niya. Asugun kun Babiera, taman counter-check el ERB, si husto ba el lista del mga votante kaya imbya kanila el COMELEC Central Office. Este segun posted computerized voters list y el Election Day computerized voters list, amo el ay usa el mga electoral board na mga clustered precinct na dia del eleksyon na Mayo 12. Con el posted computerized voters list ay man post afuera del clustered precinct, mientras con el Election Day computerized voters list, amo el ay usa el electoral board adentro del presinto. Por eso importante sigun que igual el lista del mga votante taabuya en este dos dokumento. At check ya kita si kompleto ang mga list of voters si aton, and after which tan certify ang mga members na atras kay true and correct este staba na main office si aton. And at the same time alitamin kita tapon el manual cross out akal mga yamuria which is talipa, so including se na di aton registration hearing registration board hearing aura. Asugun pa kun Babiera, el chairman del Election Registration Board na syudad, mientras el di su miembros para na Distrito 1 amo kanda Romelita Candido, el tesorera del syudad y el Schools Division Superintendent Hadjarani Jacinto. Mientras el para na Distrito 2, el mga miembros del ERB amo kanda Eric Elias, el jefe del Registrar Office del syudad y el Assistant Schools Division Superintendent Raymond Salvador. Presente también na ERB hearing el mga representante del PPCRV. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Amanda akorda el election officer del ciudad Attorney John Christian Babiera kung mga kandidato lokal kay prohibido sila man kampanya durante el Monday, Thursday y Good Friday na Abril 17 y también 18.
Asigun kun Baviera, como respeto ya lang kunal magkakatoliko kienta obserba kunal Semana Santa este mes de Abril, especialmente na Monday, Thursday y Good Friday. Si Baviera ta esperanza ki ay respeta el magkakandidato y LDA la mga seguidores kunal Monday, Thursday y Good Friday. Kasi nakita na calendar of activities ni aton, they are prohibited to campaign on Monday, Thursday, and Good Friday. So I believe this is April 17 and 18. This is prohibited, no? So please, as a sign of respect also to the devotees of the upcoming Holy Week, we are reminding, no, not just the candidates but their supporters, no, not to do the campaigning on April 17 and 18, which is the Monday, Thursday, and the Good Friday. Iyak mundusi un command conference el Zamboanga City Police Office ta enkabisa si Colonel Fidel Fortaleza Iho junto con su mga jefe de la estasyon del mga pulis na del Pasao Dia. Este sigun para diskuti con el mga asunto ta konfronta mientras el kondukta del DILA regular operation el dia. Dale nuevo estratehiya na mga asunto para mejora con el DILA trabajo na mantensyon del paz y orden del mismo syudad. Na presente tiempo ta concentra el PNP na mantenida del paz y orden na syudad durante este election y campaign period. Mas mucho barrio oficiales ta expresa suporta kun Kachua. Taki otra vez si Marifi Tamayo. Yablal antes kapitan ni Aura Kagawad de Labuan Ronald Maravilla que total de 32 barrio yan na Distrito 1 donde el mga barrio oficiales incluido mga kapitan y Kagawad el ta expresa di ila suporta kun Kachua para kongresista na Distrito 1. El Kagawad del Santa Maria Dennis Asuncion ni Abla puera con ele y con el barrio de Santa Maria tali también el di su mga uban del LGBT sector quien ta suporta también kun Kachua. In behalf to our barangay official, barangay kapitan Los Eli Angeles, some of the barangay kagawads and SK chairman, ta suporta kami Ma'am Kachua. Grande el barangay Santa Maria na dali suporta kay Ma'am Kachua. Uno pa, as a member of LGBT, talibig niyo mga dancers da LGBT nag-perform during este noche ang layo support kami sila. El Kagawad de Recodo Nestor Yusuf Yaabla más de un dekada ya ele ta está como oficial del barrio iya realiza ele que bien mahina el ayuda taliega na di ila barrio estaba na gobierno. Y hindi lang na di ila barrio de Recodo sino na otro mga barrio también na Distrito 1. Yaman challenge si Kagawad Yusuf Kunchua para man address ko ng mga concerne hindi lang del Recodo sino del entero Distrito 1. More than 40 years yan na barangay Recodo kasilbi. Pero kami rayo up to now, hindi kami mga barangay official, ay niya, ay mo ngayon ayuda, estaba na gobyerno para ayuda. Ara, kag-challenge siya kumang Kachua, si Prohendo Eli ay gana. Pabor, mira ang Distrito 1 ngayon para ayuda. El progreso di aton. Pwede ba? Mientras tanto, si Kachua Yaabla kaya Correele para kongresista del Distrito 1 después observa que bien dejado na progreso el Distrito 1. Asigun con ele, si ay kada ele elegido como kongresista ay lleva ele mucho mga soft projects igual mga ayuda financial y mga hard projects igual mga proyekto infrastruktura. Ta-expresa también gratitud si Kachua con todo mga suporta con ele itakre na di su kapabilidad para kada kongresista del Distrito 1. Kay El de Veras, bien dejado el Distrito 1. Sabi yo, ustedes mismo, sabi se. Kita, kere kita, si pwede kita sinta, ayuda kita na mas mucho vivientes de Distrito 1. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Upod más o menos 5 kasa na insidente de quema ya ocurri alina Andrade Drive Núñez extension na Santa Maria Enderantes Mediodía. Asigun na kapitan del Santa Maria Los Eli Angeles de Familia Gonzales el magaya queda biktima. Entrevista na diila na uno del mga biktima tiene asigun quien takbusi usando en leña abo la razón del incidente de quema. Además, abierto man también asigun al barangay para ayuda y dale evacuation center con el mga familia ya que la biktima si por ejemplo no hay sila on del esta.
Pero tanto el Bureau of Fire and Protection o el Bombero ta continua siempre investigasi cosa el verdad causa de quema y cuánto el valor del destrozo. Sinumula sa kanin na abandonaw, on and off ng tsinihente, may makuryente si tsinihente, nataw siya daw asigun na akusitaw sa linya. Okay. Don't want to jump a conclusion, otherwise may well fire. Investigador, pwede ka sa kaya mas detalye din. El siguiente na mga noticias. Presyo del imported rice mas yabaha. Mucho ta reklama el agua hindi ta sekana camino del Calle Veterans. Pag-asa yaman warning acerca el enseguida subida del calor na peninsula. Otro barrio oficiales ya nega con el historia que tapaga kanila si Kachua en cambio na suporta. Jovencito takarga marihuana cuando pasa na checkpoint. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Musul, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sangani, Budgetwise Ipil, and soon to open Budgetwise Samboro. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Good morning, can I take your order? Can I check ang natin niya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtindo na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo, iyo ako. Kaya ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang Litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers on! Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph.
A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Rolly Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga. Amor propio se. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Un buen noticia para kanaton zamboangueños que el precio del imported rice más abaja. Aquí el report ni Marites Espartero. Ya abaja el precio del mga importado arroz este tiempo, según mismo con el retailer del arroz na Changi de Santa Cruz, Paquito Formilieza. Uno a según razón, ta puede mira amo el implementación del tarification law o posible también ya abaja el precio na world market. Si Formilieza ya habla, el mga importado arroz que vendible amo el Princess Bea, Blue Harvest, Alas y el Aroma. Na kada kilo de arroz este tiempo, el Aroma 46 pesos siya lang kada kilo, el Princess Bea 48 pesos kada kilo, Blue Harvest 45 pesos, y el Alas 47 pesos siya lang kada kilo. Del una a según el mga presyo de ese, mga arroz talina mas de 50 pesos kada kilo. Oh, good news actually, abajo yagat el presyo, more or less mga more than 100 pesos, no? More than 100 pesos per bag yabaha el presyo. Per kilo? Per kilo yabaha también. Talya lang tahugan ng mga 40 plus el kilo del arrozara. Akore mga beya alas, el alas kasi more or less mga 1,000, 1,010 and sina ma'am. Abahaw yagat el presyo del arroz. El per kilo ma'am, tama ka tabla ng gobyerno, el presyo kasi alye lang huga na 40 plus, mga 46, 47, 48. Así na lang, so abajo yung gayon. Nakadasako también de 25 kilo, el Princess Bea antes, 1,220 pesos. Ahora, 1,020 lang a según.
El Blue Harvest, antes 1,200 pesos. Aura, 960 pesos siya lang. Y El Alas, desde 1,200 pesos. Aura, 1,010 pesos siya lang. Mientras El Aroma, 1,150 pesos antes. Aura, 970 pesos siya lang. Mas de 100 pesos siya según niya abahan na presyo do kada 25 kilo de importado arroz este matiempo y favorable este con mga konsumidores. Alegre ang mga ultimate consumer ya gayon at mga takumpra arroz kay barato ya they were surprised porque barato el arroz. So alegre tamin sila. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Tapasa tormento para na kwantos mga bibyentes ken tapasa na kali veterans sa tiempo por causa na maagwa lugar. Asigun na kwantos mga residentes o bibyentes hindi ansina sitwasyon antes cuando no ay pakumpune ko el camino alin na intersection del Tetuan veterans. Después ng asigur akabakumpune ko el camino ansina el resulta ya kailang ulan taman pondel agwa. Semejante sitwasyon también aliparte na Alfaro Street Tetuan el agwa na camino hindi mas tasika. Dati yan maganda yan, wala yan tubig. Ngayon lang yan ganyan na siya kasi namo ang mga daanan puro mga tubig. Kasi maganda man yan dati para tapos nilungakan nila ba na mo na yan may nang nasimbyaan. Saan yan tubig tagna? Tuloy-tuloy na yan, nakapila na yan hinang. Ewan ko lang kung bakit ganyan ang daanan natin. El Pag-asa yaman warning acerca el enseguida subida del calor del tiempo na Zamboanga Peninsula. Taki el report. Bigla ya tiene cambio. Aura el calor del tiempo na ciudad de Zamboanga y cuantos mga lugar na Zamboanga Peninsula. Después que este día ya anuncia el Pag-asa que subido ya el calor del tiempo desde el 33 degrees Celsius para na 41 degrees Celsius heat index. El Pag-asa Zamboanga radar post taabla este día que tiene pa intertropical convergence zone o ITCZ aquí na Sur Mindanao. Tali también el easterlies dominante viento y el northeasterly winds. A mediante tiene mga mal tiempo, tali asigun na danger level, el calor na ciudad de Zamboanga, acerca el projected heat index este día. Este semana asigun, el huga el calor na 38 degrees para 41 degrees Celsius que parte del danger level. Taas acorda otra vez el Pag-asa, el mga posible mal epekto deste na un persona na salud y otro sektor. Otro oficial del barrio ya también el yaniga con el tamankalat storya que tapaga kanila si Kachua en cambio con el suporta kanila. Asigun kun Dennis Asuncion Kagawa del Santa Maria, personal desisyon di suyo para suporta con Chua na de este kandidatura para kongresista del Distrito 1. Actualmente taayuda asigun ele kun Kachua organiza grande pulong-pulong. Igual ko dal Grand Pulong na Kabatangan, a mediante el sudor ikansansya nuay ele ko sa tapi di pago kun Chua, inuay tambien ko sa tabanga konele, inaoto mga barrio opisyales si Kachua. Nasuporta sigun sila kun Kachua, siendo takre sila kun mga plataforma del DST o plataforma de gobierno DST. So, naging kami ara, todo kami sudor lang kami nakaba. Ayuda. Sudor lang di amon todo. Nuay kami kung sa tarisimi ko ang Kachua, at siya kay kaablang pagaw kami. Nuay kami pago. Ya aresta el Tetuan Police Station kung sais y un 18 años soltero después con nota takarga ligaw marijuana durante el checkpoint alina Tetuan. Ya conoce el police que lo sospechado como si Nur Ali Babon, residente de Santa Catalina. Asigun kun Police Lieutenant Colonel Paul Adu Cortez, Deputy City Director for Operations del Zamboanga City Police Office, persona a bordo ng motorsiklo, ya pasa na checkpoint con visible violación, rason para kuhi con el police, yaman issue citation ticket. Pero cuando na proseso, ya nota el police que takarga aligaw marijuana, rason del su arresto. Detenido ahora la estación del police, mismo hechor. No, gani ya doon personnel del PS6 no tangtak sila checkpoint operations sinigan sila pwede mira na un motorist with visible violation later on ya pwede man confiscate kung alleged suspected marijuana and weighing more or less 10 grams with estimated street value de 1,200.
Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico. La este cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes na radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
Nuevo ICT Building na Zamboanga Peninsula Polytechnic State University grande ayuda ng mga estudyante na globally competent education. Akil report di Marites Espartero. Total asigon 75 milyones de pesos el fondo para konstruhi con al edifisyo na Information Communication Technology na Universidad de ZIPSU o Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. Antes aga, yaman turnover con el 24 milyones kantidad para na Phase 1 del 4 piso edificio del mencionado edificio del ICT na mencionado universidad. Durante la actividad, el Hueste de Honor amo el Secretary del Department of Budget o DBM, Secretary Amena Pangandaman, na su mensahe, grande ayuda para na mga estudyante y puede produci el Universidad el Silama globally competent na sistema de edukasyon. President Ferdinand R. Marcos Jr.'s administration prioritizes the country's digital transformation to achieve its national development goals. For this reason, we at the Department of Budget and Management aim to maximize the transformative potential of digital technology by improving bureaucratic efficiency and enhancing the country's quality of education. Kaya po, buo po ang suporta ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasaayos at pagpapabuti ng ating mga universidad. Hindi lang po dito sa Zamboanga, hindi lamang po dito sa Mindanao, kundi sa buong bansa. Kasama na rin po dito ang pagtatayo ng mga pasilidad na makakatulong sa paglinaw ng kakakayahan ng ating mga mag-aaral. También con el presidente del Universidad, Dr. Nelson Cabral, ya trabaja según ele mucho para poder realizar con el mga proyecto adentro campus. Ita asegura cada colegio tiene di ila edificio para el tiene buen calidad de edukasyon. The Information Communication Technology Building, the total amount is 75 million. No, yeah, Kabaya El Phase 1 in the amount of 25 million, pero I think the bidding contract is 24,900,000 something. No? So, yung turnover sa El Phase 1, when impact, during the bidding, yasigat si kami ng mga contractor na if ever can gana, after they'll by phase, pwede gat usa. So that is why that building now phase 1, pwede ya usa. Every colleges, tiyan gat sila di ila own building. Mientras tanto, asigun también con el Dean del College of Information and Computing Sciences, Ferdinand Andrade, el man transform asigun con el edificio para na robotic laboratory, network laboratory, smart classroom. El kada asigun competitive el universidad na otro pa mga universidad na syudad. That is actually our goal, na our student be able to be competent not only locally, nationally, and even internationally as part of our project na we also have MOA or MOU with the international industry. And kasama po ito sa aming proposal. And we hope na ito po ay mamaterialize. Alegre también el un estudiante del mencionado universidad por causa según grande ayuda na mga estudiante para na aumento mga classroom o edificio. También kompleto ekipahe pa. As a student of Zamboanga Polytechnic State University, we are grateful as a student to our campus because we already have the ICT building. Nagpapasalamat po kami kung sino man po ang nagpatayo sa building na yun para malaking bagay po talaga yun at help for those students para may classroom na silang masisilungan at may mga technologies na din bago na experience ng mga estudyante from Zamboanga Polytechnic State University. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Urkaw sa Sigun, yaman level up el Universidad del Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. Aplanya también abrir nuevo curso a la escuela Sigun mismo del presidente, Dr. Nelson Cabral. Como un universidad, mucho asigun kurso tapos ofrece con el mga estudyante igual el maritime education, computer engineering, information and communications technology o otro más. Con el más subir número del estudiante o población de la escuela para el más que dapat competitive, plan niya abrir nuevo curso de dentistry y midwifery el mencionado.
Universidad. We are planning to have a midwifery and dentistry. Okay, so far, Neumann, Wenso wala. And we see to it also kami mga state universities and colleges, we will not duplicate L program kung sa Chenia sila. We will not compete. So, pwede kami man open, L ko sa Nuay. Un antes security guard muerto de tiro alina Campo Islam. Takil report di Allen Barrera. Muerto na insidente de tiro el antes security guard en dinantes madrugada na Balboro Drive, Lower Calarian, Barrio Campo Islam. Ya con según el víctima como si Nur Aldin Alray Itan, 40 años, residente del mencionado lugar. Na report del pulista parece un desconocido persona el atraca con el víctima afuera del de la casa y tira 3 veces na tangkugo usando calibre 45 pistola y corre na desconocido lugar después del incidente. Por causa fatal el tupada, ese también el razón del su enseguida su muerte. Además, na hot pursuit operation, ya puede arrestar el polis con el sospechado identificado como si Akbidar Hawari y Jangas, 42 años, residente del Suterville, San Jose Gusu. Si Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, el Deputy City Police Director for Operation del Zamboanga City Police Office, ya konfirma que posible na droga el motivo del incidente. Initially, tamira kita kay droga no base ng mga pwede kita ma-recover na possession también del víctima. Mientras tanto, el policía considera solvado ya este caso donde detenido ya en la cárcel del Police Station 11 el sospechado por el propio disposición. Tan consider este solve no kasi kung acaba el incidente niya pwede through follow-up cooperation del witness ya pwede kita kuy con él no. So ele dayon. Allen Barrera, Dateline Zamboanga. Italcansaya na 17 insidente de tiro y registra aquí na ciudad desde enero hasta abril este año. Es el cosa confirma el Dateline Zamboanga con el Deputy City Director for Operations del Zamboanga City Police Office, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Na 17 incidente de tiro, el 7 aquí solved, 5 el cleared, 5 también bajo para investigación. Na datos del PNP na ciudad, 3 incidente de tiro ya sucede na area del Curuan, 2 na Culianan Police Station, 4 na Tetuan Police Station, 2 na area del Santa Maria, 4 na area del Central Police Station o PS11, donde entró aquí el más reciente incidente de tiro na Campo Islam. I-arresta el pulis con 4 personas después confisca kanila el aligaw smuggled sigarilyo na tugo storage facility ng Baliwasan Seaside ayer madrugada. Ya conoce con el mga persona como kana Joven Ven Tanaza y un driver residente del Calelar Moret, Daryl Wee y Fernando, un checker del establecimiento residente de Santa Maria y Jerome Soloiman, un trackman residente de Calelar. La report del pulis aparece el Zamboanga City MARPSA junto con el otro law enforcement agency y conduce la operación contra illegal smuggled sigarilyo. Na menciono lugar, iya pa rin sila nota con este close van loaded del 50 carton de illegal smuggled sigarilyo que tiene valor de 2 million más de pesos. El confiscado items yalibaya na kusudia del Bureau of Customs. Yamanda, ahora prepara el mismo Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner con el sumagasoldado siguiendo el tensión entre China y Taiwan este tiempo. Siguiendo con el Joint Military Exercise hace ahora el People's Liberation Army o PLA del China junto con el Navy, Air Force y Army. Aliparte na EOR del Taiwan. Nakita sigun mas tensionado el siendo posible man umit el Pilipinas na tensyon siendo apiki lang el Taiwan alina Northern Luzon kumpara con el Mindanao. El AFP tamanda prepara sila el AFP habla que preparó sila depende con el país en tal caso embate también el China con el Pilipinas. Por ejemplo, según Sosedeman, el depende sila siempre con el país. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana.
El entero Zamboanga Peninsula, posible pa siyempre experiencia el caliente tiempo a mediante, tali el epekto también del Intertropical Convergence Zone o ITCZ, aquí na Sur Mindanao. El experiencia según cuantos lugar maescurana y también mayor parte del pueblo el caliente tiempo. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Mediante magasuseso ta ukuri na syudad lo mismo el mag-asunto de politika del mga kandidato. Un buena noticia tiene kita esa noche por causa con el precio del imported rice mas taabaha. La entrada del año 2025 talaga na 60 cada kilo el precio del imported rice sa syudad. Pero con el esfuerzo taas el gobierno nacional, el precio hinay-hinay sigun taabaha. I-ahora tiene lang 45 hasta 46 pesos cada kilo el imported rice. Grande alivio este kanaton que el arroz necesita todo el día para la casa y del familia que el tatraba ay itaabahaya. Si el madre de familia anad man budget el sen para comprar ulam y otras necesidades na casa. El abajo precio del arroz taliva también las risas con el diaton magakara siendo puede pa sila comprar otras cosas que el sen con el sen que tiene. Ojalá esta cantidad na arroz el continúa pa abaja para más que affordable siendo el precio del pescado manok y otro más subi también aura. Tapi di kita con el concerne ahensya del gobierno para sali y también man monitor el precio para asigura que ta sige maganegosyante. Kami na dateline Zamboanga ta aprecia mucho este movimiento para aliviar el vida del mga vivientes zamboangueño. Ojalá también el mga vecinos provincia de Basilan el sigue con el reglamento para se abaja con el precio del imported rice para alegre todo. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Abril 2, 2025. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.